Bueno, vamos a hacer foco ahora en otro tema, que es la graficación de datos. Es un campo enorme dentro de Python. Nosotros lo que vamos a hacer es mostrar algunas cosas relevantes, ¿no? Porque lo que interesa acá no es hacer el recorrido enciclopédico de todo lo que existe, sino que ustedes sepan que hay muchos recursos y que el abordaje de esos recursos más o menos siguen el mismo método. ¿Cuál es ese método? Bueno, importar una librería, entender cuáles son los parámetros, cuál es el estilo y en función de eso organizar los datos, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer algo así. Vamos a usar una librería que se llama Matplotlib, que tiene varios años. Y bueno, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Como para que vean de qué se trata. Vamos a usar los datasets que venimos utilizando. Los vamos a cargar y después vamos a ejecutar un gráfico. Acá pueden ver cómo importamos la librería, ¿no? Vean que siempre es el mismo estilo, el mismo esquema, ¿no? Así como importamos pandas e importamos NumPy, que es la biblioteca de estadística, la librería de estadística. Le decimos librería por library, ¿no? En inglés, pero nadie le dice biblioteca acá. Yo cada tanto le digo biblioteca. Bueno, nada, una digresión. Importamos matplotlib como PLT y después esa es la manera que la podemos llamar. Ya tenemos el código que crea el gráfico, que lo tengo resaltado. La llamada es muy sencilla. A lo que le tienen que prestar atención es al método index y value. Ahí en el HTML lo tienen desarrollado. El index, el eje X, y el value, el eje Y, ¿sí? Para nuestro ejemplo, ¿no? Y bueno, y lo graba también, ¿no? Acá pusimos una instrucción para que grabe el gráfico en una carpeta, puede ser cualquiera. Y estos son títulos, todas estas cosas son configurables. Esto podría no estar y el gráfico sale igual, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para que vean cómo funciona. O sea, cargamos todo el dataset y después hacemos el gráfico, ¿no? A ver si funciona. Bueno, ahí lo tenemos. Es un gráfico muy sencillo, parecido al que vimos en la primera clase, que era así como para mostrarles así algunas de las funcionalidades del Python y del Pandas. Esto es un archivo PNG, o sea, es como una figurita, y eso lo pueden pegar en cualquier lado, ¿no? Esta es una manera de obtener un gráfico. Como se imaginarán, todo esto que estamos viendo es configurable. Los colores, las escalas, el estilo de las etiquetas. Bueno, ahí hay un mundo para desarrollar y el estilo siempre es el mismo, ¿no? O sea, donde llamamos ese método, lo intervenimos, le ponemos atributos, etc. ¿Sí? Así que no hay mucho más para abundar en esto. Solo a modo de ejemplo, fíjense, yo también se los dejé acá en el HTML, cuando ustedes consulten el material. Y acá hay un atributo, color, y de memoria yo le pongo un green, a ver cómo funciona, y sí, lo toma. Esa es una de las cosas que tiene
que tiene Pandas y Python, ¿no? Que suele ser muy intuitivo. Bueno, el color no es mucho más lindo que el otro azul, pero bueno, es una manera de ver cómo se configuran todas estas cosas. A los que, a los que les gustan los gráficos y etcétera, van a ver que pueden hacer bordes, sombreados, bueno, cientos de cosas, ¿sí? Yo no me voy a detener en eso, solo decirles que es posible, que hoy con la IA también uno puede explicar lo que quiere y más o menos le traen el código. Es importante que ustedes, como les digo siempre, comprendan el código que están usando de la IA para que pueda ser reproducible y para que se lo puedan explicar a un colega, a un jefe o a un cliente, ¿no? Raro un cliente, pero bueno, tampoco es imposible. Y, y bueno, esta es la manera y esto se puede ir, se le pueden ir agregando atributos que modifican el gráfico. Bueno, este es un estilo de gráfico que les quería mostrar. Bueno, y acá tenemos otro estilo que es el gráfico de dispersión, ¿sí? Este también muy usado. Y bueno, fíjense las palabras claves, ¿no? Cómo invocamos a la librería, PLT, scatter en este caso, edad del jefe, ingreso, etcétera, y lo guardamos, gráfico de dispersión. Bueno, lo ejecutamos, a ver cómo sale. Acá tenemos. Recuerden que también, así como lo estamos viendo en pantalla con esta instrucción, plot show, también estamos diciendo que lo grabe en una carpeta. Si vamos a esta carpeta, nos vamos a encontrar con este gráfico, ¿sí? Pruébenlo. Esa es la manera de ir armando un reporte también, ¿no? Pónganle un nombre un poco más descriptivo, ¿no? Gráfico de dispersión entre edad e ingreso, qué sé yo, ¿no? Podría ser algo así. De esa manera llaman al gráfico. Bueno, otra vez los parámetros son ajustables, etcétera, ¿no? Eso lo pueden revisar y de la misma manera que el gráfico de barra son cosas que se van adicionando. Ese es el método. Vamos a usar otro gráfico ahora que es evolución en el tiempo, gráfico de línea, ¿no? Acá usamos un data frame chiquitito, año, lo escribimos así para evitar la ñ. Ustedes saben que a mí la ñ en programación no me gusta. Ingreso promedio. Y vean cómo lo vamos a graficar. ¿No? Plot, ¿no? Xlabel, label, es muy intuitivo. Bueno, y nada, estamos guardando siempre esto. O sea, esto que está acá no es obligatorio, ¿no? Está claro. Uno de los dos tiene que estar. O el mostrar o el grabar. Para mostrar las clases siempre está bueno esto. Para trabajar en el mundo real, con el que se usa es este, ¿no? Pero bueno, acá ejecutamos los dos. Vamos a ver si tiene que funcionar porque ya lo probé. Acá está. ¿Sí? También. Bueno. Y de nuevo, ¿no? Acá se pueden hacer las 1001 combinaciones. Eso lo investigan. ¿Sí? A ver. Bueno, otro ejemplo. Para este ejemplo vamos a usar la primera base. Esto está duplicado, lo vamos a quitar para no jorobar. No pasa nada, pero bueno, nada, ensucia la pantalla. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a graficar ingresos. ¿Sí? Fíjense, acá hay algo interesante porque aparece una instrucción que, que ya la vimos cuando hacíamos variables, cuando discretizábamos variables. ¿Sí? O sea, de una variable continua la dividimos en parte, en bins.
en este caso en 6. Y lo que hace es una frecuencia. Bueno, es un histograma. La definición de histograma es una definición teórica. Eso lo pueden revisar, en qué casos, para qué casos es útil. Yo les muestro de dónde, cómo llamarla. Como era previsible, es plot histograma. Bueno, vamos a ejecutarla. Yo ya la ejecuté antes. La ejecutamos acá. Miren esto, ¿no? Lo distribuyó en 6 y grafica la cantidad de casos que tenemos. Y, ojo, son 6. Hay 4 barras, pero son 6. Tenemos, ¿no? La primera, la segunda que no tiene nada, tercera, cuarta, la quinta no tiene nada y la sexta, ¿sí? Si le cambiamos la cantidad, vamos a hacerlo vamos a ponerle 4, lo vuelve a calcular y a distribuir, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 que son idénticos, ¿no? No ayudan mucho los datos para un ejemplo visual. Bueno, este es un histograma, véanlo. No sé si este es muy usado, este tipo de gráfico, pero nada, bueno, es mejor saber cómo se llama, ¿sí? Este es un gráfico particular, es uno de esos gráficos más de trabajo académico, diría yo. Yo se los presento porque, bueno, nada, pueden ser útiles. Yo en la consultora creo que nunca lo usé. No, yo nunca lo usé. Creo que nunca lo vi directamente en la consultora, que tiene que ver con graficar la distribución de una variable. Fíjense que acá, este detalle, tomamos la variable ingreso y hacemos caer los no sabe, no contesta. ¿Sí? O sea, estamos trabajando con la variable limpia. Bueno, vamos a ver qué sale. Acá lo tenemos, ¿no? Es el gráfico de bigotes. Creo que le siguen diciendo todavía. ¿Sí? Eh, nada, está en todos los manuales de estadística, ¿sí? Que sirve para ver los outliers, etcétera. Eso lo pueden consultar. Bueno, la manera de llamarlo es así, con eh, PLT boxplot. En el HTML está la descripción, lo buscan en cualquier libro de estadística, lo buscan en internet, ¿no? Dice, ¿qué estamos viendo? La caja concentra el 50% central de los datos. El borde inferior es el primer cuartil, la línea del medio la mediana y el borde superior el tercer cuartil. Los bigotes, o sea, las líneas esas que están en las puntas, las líneas paralelas que están en la punta de la caja, ¿sí? Si tienen el resto de los datos, los puntos, serían posibles outliers, ¿sí? Bueno, nada, es una cosa muy académica. Yo no lo usé nunca. Así que vamos a otra cosa que sí usé. Bueno, el siguiente ejemplo, vamos un pasito atrás, no vamos directamente al gráfico, sino a cómo obtener una correlación. Esta es una correlación muy elemental entre dos variables numéricas. Fíjense acá cómo se define, ¿sí? Nada, la palabra clave acá, el método es .core, ¿sí? Contra la variable edad jefe, ingreso, y el otro atributo acá es los 3 decimales, ¿sí? Esto así es como un poco extraño porque es la correlación entre dos variables. Normalmente uno mide correlación entre muchos atributos, sobre todo en análisis, en encuestas políticas, de ese tipo de cuestiones. Hay muchas escalas, muchos atributos, o mejor dicho, hay muchos atributos con escala y uno quiere ver
a ver cómo funciona y obtiene una matriz de correlación. Pero bueno, el primer ejemplo es dos variables numéricas y yo tengo acá comentado el resto, ya me estoy adelantando. Dos variables numéricas y vean el resultado, ¿no? Con control N. No es muy emocionante el resultado, es este que aparece acá. 0,441, lo que nos estaría diciendo que no hay correlación entre la edad del jefe y los ingresos. Bueno, es un dato ese. Hay muchos supuestos que se tienen que cumplir para que una correlación sea válida. Son todos supuestos estadísticos, no vamos a tratar ninguno de ellos acá, solamente recordarles que la computadora y los algoritmos en ese sentido hacen lo que nosotros le pedimos. Nosotros le decimos, correlacioname estas dos cosas y te tira una correlación y uno tiene que tener en claro cuáles son los supuestos de esos datos para no estar comiéndosela como una patata, como decía un profesor que yo tenía. Bueno, este es el ejemplo con dos valores. Vamos a este ejemplo que es un poquito más, más del mundo real, diría yo, que son varios atributos. Y otra vez vamos a poner ingreso, edad jefe y ahora la variable satisfacción. Y fíjense cómo se construye, ¿no? El método correlación, que está acá, que rompí algo, no, sí. El método correlación y lo encerramos, todo esto lo metemos acá en matriz. Y después imprimimos la matriz. Este es un titulito. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a limpiar primero la pantalla esta para no confundir. CLS y aplicamos un control N. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una perfecta matriz de correlación. Fíjense que la diagonal siempre es 1, que eso significa correlación perfecta, que por supuesto no tiene ninguna validez acá, ¿no? Después tenemos la correlación negativa, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a explicar nada de todo eso, eso tiene que ver con estadística, esta es la forma que se obtiene. Otra cosa que me interesa recordarles es que en el mundo pandas ya vieron que casi todo es una matriz y este resultado que tenemos acá también es una matriz. Con lo cual, si ustedes tienen que hacer algo a posteriori, algún análisis con los resultados de la matriz, lo tienen acá adentro. Entonces, eso pasa a ser un data frame común y silvestre, que lo pueden trabajar. ¿Sí? Eso se usa mucho en análisis más complejos de los que vimos acá, que toman una matriz de correlación X y tratan de hacer algo con eso, algún análisis multidimensional, alguna cosa por el estilo, algún análisis factorial, ¿no? Que utiliza la matriz de correlación. Ahí pasa la ambulancia. Bueno, paramos acá. Bueno, y ahora vamos a ver esta misma matriz de correlación, la que calculamos recién, y ahora vamos a hacer algo que es muy vistoso, que eso sí lo usé en alguna oportunidad y que se ve mucho en todos los análisis nuevos de Machine Learning, por ejemplo, que son los mapas de calor. ¿Sí? Para eso usamos esta biblioteca, se llama Seaborn. No sé, cosas muy nerd. Acá está puesta acá, pero tranquilamente podría funcionar acá arriba. Yo les recomiendo que lo pongan al principio, así tienen todo junto, ¿no? Vamos a hacerlo acá. En el HTML está puesto ahí porque, bueno, no se venía trabajando con eso, pero sepan que si no, estas instrucciones que están acá abajo van a dar error. Esta es la forma en que la llamamos, ¿no? SNS, fíjense, Seaborn, ¿no? Como SNS. ¿Por qué le han puesto Seaborn? Bueno, no sé, vaya uno a saber. Bueno, lo vamos a ejecutar y vean qué bonito que es, si es que sale.
Sí, ahí está. El mapa de calor. Eh, este es un grafiquito muy vendedor, diría yo. ¿Sí? De nuevo, no me voy a meter con la interpretación de los números, pero sí es bastante transparente, ¿no? Ese rojo que está en el medio, que es correlación perfecta, que no tiene ningún sentido, y el resto. Bueno, esto, si ustedes tienen muchos atributos acá que están buscando, eh, por ejemplo, en investigación de mercados, que es donde yo trabajo, es muy común tener lo que llamamos baterías de atributos para ciertos productos, actitudinales, etcétera, y se busca muchas veces ver cómo se asocian esos atributos, cómo comparten un universo, y a partir de ahí se hacen agrupaciones de atributos y se sacan perfiles, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto. Les recuerdo leer y entender los supuestos teóricos para que la correlación esté bien utilizada, ¿no? Que no es materia de este curso. Este que le quiero mostrar ahora es la forma en que se calcula la curva de Lorentz. Para mí es un poco abstracto, yo no estoy muy habituado a este tipo de cálculos, pero quiero que ustedes sepan que también lo pueden obtener con Python. Es una fórmula, es algo teórico que lo tienen que ir a buscar. Lo único que les puedo decir desde el punto de vista de la programación es esta línea que está acá, es por ahí la más sofisticada, la más compacta, la que tiene un estilo eh, que yo prefiero evitar, porque es una sola línea, es encantadoramente pequeña, pero es difícil de comprender qué es lo que está haciendo. Y lo que está haciendo es algo bastante sencillo, que es tomar la cantidad de casos que hay y saber cuál es la proporción y después ordenarlo. Bueno, eso lo hace esta línea y es necesario para hacer la curva de Lorentz, que tiene que ver con la medición de desigualdad. Eh, nada, le ejecutamos. A ver si salió. Sí, acá lo tenemos. Bueno, obviamente, ¿no? Son valores de prueba de un ejercicio, pero esta es la forma de obtenerlo con casos reales y con supuestos, cumpliendo los supuestos, debería funcionar. Eh, no tengo mucho más para agregar, es bastante eh, o sea, tiene el estilo de todas las librerías, ¿no? De cosas, de cómo se le agregan los atributos, bueno, los colores, ¿ven? Esto del color, el tipo de etiqueta, esto, marker no sé qué será, pero bueno, eso lo buscamos y lo incorporamos. Yo diría que la línea más inquietante es esta que está acá, pero que tiene que ver con la fórmula de la curva de Lorentz, la cual no me voy a meter, ¿sí? Nada, esta es la curva de Lorentz que se utiliza, si no digo mal, para el Gini. Bueno, y acá tenemos el último gráfico, que es el de Gini, que como yo les decía antes, utiliza la curva de Lorentz y lo lleva a un solo número, ¿sí? Acá está la fórmula. Yo, honestamente, no me voy a meter con esto, no lo uso, así que no soy un experto. Acá está la línea de esta problemática que vimos antes. Lo que sí les voy a decir es que la forma de llamarla es como todos los gráficos que vimos hasta ahora, ¿sí? Acá tenemos los colores, la etiqueta,
Acá tenemos una clave de color, ¿sí? Esto es para que ustedes sepan cómo se invoca con Python, cómo se calcula la curva de Gini, que no es nuestro objetivo, no es objetivo de este curso enseñar a calcular el Gini, sí es objetivo que ustedes conozcan las herramientas con las que se puede calcular, ¿sí? Bueno, lo ejecutamos para ver qué look tiene. Ah, acá apareció, porque yo ya lo ejecuté antes. Ahí apareció un resultado. Vamos a limpiarlo y vamos a ejecutarlo de nuevo. La misma lógica, ¿no? Lo guardamos en una salida, le ponemos un nombre y ahí tenemos. Es la curva de Lorenz, ahora representada también por un coeficiente, ¿no? Porque sabemos que el Gini va de 0 a 1, ¿no? Lo que representa la desigualdad. Bueno, esto es lo que tengo para decirles del coeficiente de Gini. Por supuesto, pueden investigar, profundizar, pero sepan que en unas pocas líneas de código obtienen este resultado. Insisto con el tema de los datos, para que esto funcione y sea real, los supuestos de los datos se tienen que cumplir, que no es objetivo de este curso. Bueno, cerrando el capítulo de graficación, acá tenemos un pequeño resumen de las cosas más utilizadas y de las más sofisticadas para mí, que es la curva de Lorenz y el Gini, el coeficiente de Gini. El resto son cosas que normalmente se utilizan, salvo el gráfico ese de bigotes, que se utiliza poco. El resto se utiliza mucho, ¿sí? En todo lo que es la comunicación visual de los resultados, que hay muchísimo para decir, muchísimo material. Estos gráficos que vieron ustedes acá son con librerías muy elementales de Python, que tienen como un espíritu, si quieren, más científico, ¿no? En el sentido de, bueno, es un gráfico que comunica un resultado y no tiene tanto puesto el foco en que sea bello o etcétera. Que de eso hay y hay mucho también, pero yo no me enfoqué en eso, sino en mostrar el método, que es necesitamos graficar, bueno, entonces tenemos que saber que debe haber librerías que grafican, ahí le mostramos algunas, y cuál es el estilo, y cómo se las llama, y cuáles son los atributos, y cuáles son los supuestos. O sea, son 4 o 5 cosas que van encadenadas y que dan como resultado obtener gráficos. ¿Sí? Bueno, nada más.